Bueno, que dos patitos. Siguiendo un asunto que nos trajo el martes, la conflictividad, que también tocamos un poquito el lunes, vamos a ir con un tema que resulta igualmente duro de señalar, pero que el querido mecenas ha insistido que debemos de tratar para tratar de aportar una serie de datos y de información que tal vez pueda ser indicativo del estado de la cuestión y del trasfondo que pueda tener referido al elemento de lucha aparente entre vizcaitarras y guipuzcoarras, entre vizcaínos y guipuzcoanos, el llamado paletismo absurdo, provinciano, en esa lucha que tiene permeabilidad en sectores sociales y en circunstancias referido a muchos ámbitos, pero que en buena medida se cristaliza, por ejemplo, en el tema de Real Sociedad y Athletic, pero también en otras vicisitudes. Desde mi punto de vista, es un debate artificial, un debate muy sesgado a la hora de establecer una relación que suele ser bastante poco evaluada respecto a que las comunidades humanas tienen derechos individuales y derechos colectivos. En unos regímenes políticos prima el individualismo sobre cualquier otra circunstancia colectiva. Ahí tenemos el caso de Milei en Argentina, limitando cualquier vertiente del ámbito colectivista. Y luego tenemos otros marcos como Corea del Norte, como extremo de la regulación de lo colectivista, anulando completamente la individualidad. La parte media está la virtud a la hora de establecer sistemas políticos liberales, democráticos, en donde haya derechos individuales y colectivos, en base a los derechos humanos y en sus evoluciones, no solamente la Declaración de 1948, sino la Carta Europea de Derechos Humanos de 1950 y su plasmación en diversos textos legales desde entonces hasta el momento actual. Los elementos de las comunidades a la hora de establecer el nosotros y el ellos, porque siempre hay un nosotros y siempre hay un ellos, esto se establece con arreglo a las definiciones de los pueblos. Y evidentemente hay diversas formas de encarar la estatalidad y normalmente choca con lo que hemos comentado muchas veces de la construcción a la germana, la construcción a la francesa. La construcción a la francesa es la que conocemos habitualmente como jacobinismo, centralismo, que no viene solamente con los jacobinos, sino también estaba impregnada en buena medida del rey Sol, pero a través de una beta que es muy española, como es la del conde duque de Olivares, en la búsqueda de una unificación de criterios por el recurso público para sostener el presupuesto, que es muy importante para afrontar esfuerzos bélicos en el exterior, cosa que viene de siglos anteriores al siglo XVI y XVII, pero que evidentemente los reyes Austrias, en el caso de las Españas, tuvieron a bien coger la plata y el oro de América y el quinto real que llegaba a la península, invertirlo en guerras en Europa. Y por tanto, todo eso generaba una necesidad de cada vez mayor número de monto de dinero. Y por eso, en torno a 1640, tenemos ese momento en donde el conde duque de Olivares quiere establecer lo mismo que estableció la gamazada, es decir, una tabulación horizontal del pago proporcional a población y renta de los impuestos para una hacienda común. Evidentemente es diferente el caso de 1640 con el de 1894, porque para 1894 ya había pasado la ley paccionada en 1841, el pacto Tejada-Valdosera de 1877, la constitución del concierto económico en el 28 de febrero de 1878 y toda la derivada posterior que culminará en la creación de Euskaltel de Getxalea un año después de la cristalización de la gamazada en el acto de Castejón. Por tanto, la evolución de los tiempos implica también el cambio de mentalidad que uno puede aplicar, porque evidentemente hay luchas entre nosotros y ellos en todo lugar y condición. Alimentar a la bestia o no alimentarla es lo que diferencia el hecho de tener una relación o otra con el hecho de la conflictividad territorial, social, cultural, humana. Porque evidentemente se suele hablar de esa lucha entre guipuchis y vizcaínos, pero si uno rasca,
puede encontrar el hecho de que haya cierto ventajismo cuando de la comunidad autónoma vasca el 50% del hecho económico sucede en Vizcaya. Pero, evidentemente, cuando hay un elemento Euskalduna, hay un elemento Guggenheim en el ámbito del Gran Bilbao, que no son sino el epítome y a veces se toma la parte por el todo y no se entiende el hecho de que las infraestructuras, ya sean culturales, como por ejemplo pueden ser Guggenheim y Euskalduna, no son sino la culminación de un proceso de transformación que fue mucho más profundo y símbolos que bien pudieron no haber existido, pero que culminan toda una tarea bastante soterrada de una ciudad que había virado de estar de espaldas a la ría a integrarla en el tejido, de pasar de marrón chocolate en los años 80 a 40 años después estar limpia y hacer actividades náuticas en su seno. Pero se tiende a ver esos epítomes de la transformación como los núcleos centrales a la hora de ejemplificar lo que uno quiere y desea. Y lo quiere no por esa transformación de décadas, que es larga y prolija y necesita no de titulares de prensa, sino de elementos soterrados del día a día que van generando esa transformación hasta que culmina en el último paso, que es el visible, el más espectacular. La gente quiere sucursal, no sucursal, no ser sucursal, sino su espacio. Cursal. Había un edificio histórico que se tiró para poder ejecutar los cubos de Muneo. La ciudad está alegre o triste con esos nuevos cubos. Evidentemente es casi como el elemento pirámide al lado de la entrada del Louvre en París. Los parisinos están de acuerdo, no de acuerdo. Hay un tema que comenzó en tiempos de Mitterrand y que culmina, por ejemplo, con el comienzo del Código Da Vinci, en donde Fouché, el personaje interpretado por Jean Reno, hace broma y que le pone como si fuera esto la pregunta típica de un gay de carne o pescado. ¿Tú qué comes? ¿Carne o pescado? Pues algo así. Referido a si, oye, señor Landon, ¿le gusta o no le gusta nuestra pirámide? Y las dos respuestas son malas. Las dos. Y está el asunto del Artium. Araba no podía permitirse no tener algo distinto. Y ya tenemos un museo de arte moderno como es el Artium. Por supuesto tenemos el tema de la Real y del Atlético. Y la Atlética ha diferenciado su idiosincrasia ahora de elemento futbolístico con la construcción de un equipo con jugadores vascos. Los de la Real en principio compraban jugadores extranjeros de Brasil, de la zona de Angola. Luego finalmente han cogido gente de cualquier ciudadanía, españoles, nada da igual. Y resulta curioso el choque referido a, primero, es una sociedad por acciones. Una sociedad anónima deportiva que nunca jamás aparentemente podrá volver a constituirse en una sociedad de socios. Y parece que algunos lo llevan a último extremo el hecho de estar orgullosos de este elemento. Incluso hay alguien con el que he contactado y creo que es amigo en redes sociales, en Twitter, a pesar de que vive en la zona de Cataluña, es originario de San Sebastián, es fan de la Real Sociedad y parece que vivió esa tensión entre vizcaínos y guipuzcoanos en los años 80. Y en vez de somatizar esa situación para curar heridas, ha profundizado en el diálogo tenso, por decirlo diplomáticamente hablando, referido a la lucha contra los chimbos, contra los bilbaínos, contra los del Athletic. Tanto en cuanto resulta curioso y paradójico que muchos que son socios, accionistas, socios no, abonados, el término es diferente, de la Real Sociedad, tienen esta situación en la que en lo político son gente que no quiere tener nada que ver con los españoles, pero luego su club le ficha a españoles. Por tanto, resulta curioso y paradójico los compartimentos estancos de la memoria de algunos ciudadanos de alguna parte del país
fundamentalmente guipuzcoanos, porque socios y aficionados del Athletic en Vizcaya hay muchos, pero abonados y aficionados de la Real y accionistas de la Real en Vizcaya, pues tampoco hay tantos. Y por tanto, evidentemente, cada territorio en principio apoya a su equipo, pero la parte de los alevines, cadetes, la búsqueda de nueva juventud, el tema de las canteras, de Lezama, una de las primeras canteras del Estado español junto a Mareo en Gijón. Por tanto, ahí tenemos una beta en donde el Athletic, como equipo nacional vasco que se autopercibe como tal, tiende a coger jóvenes perlas en las canteras de Guipúzcoa, de Navarra, de Álava y del País Vasco francés. Por tanto, se tiende a pensar defensivamente desde algún ámbito de aficionados de la Real que están los vizcaínos tratando de imperialismo al ámbito de la posible juventud de jugar al fútbol en el ámbito de su territorio. Y eso ahonda ese pensamiento de la lucha entre territorios conformado por elementos, instituciones que van permeando esta situación, olvidando que, por ejemplo, Guecho con Sopela, Guecho con Verango, en ámbito de la diferencia, por ejemplo, por decir el ejemplo de San Sebastián con Pasaya, que hay una calle que es a un lado San Sebastián y a otro Pasaya, hasta el punto de que en determinado momento de comienzos del siglo XXI, en torno al 2011-2015, cuando la Diputación estuvo en las manos de Bildu, establecieron el sistema puerta a puerta en Pasaya, pero no lo establecieron en San Sebastián a pesar de que gobernaban la alcaldía. ¿Por qué? Pues porque no se atrevían a ese sistema tan elementalmente pueril a la hora de establecer un recogimiento que no transformaba nada, sino que simplemente era una forma de ordenar la basura, que era simplemente y llanamente una porquería, como lo valoraron los usuarios, porque no tenía ninguna incidencia posterior en el sistema de reciclaje. Y por tanto, aquellos que en un lado de la calle tenían un sistema, iban a depositar sus basuras en el otro lado de la calle, es decir, los de Pasaya lo depositaban en San Sebastián. Es una calle, es una trinchera, es una lucha entre dos edificios, uno enfrente del otro, porque encima tenían una institución y otra, la municipal de Pasaya y la de San Sebastián, y una diputación, las tres dominadas por el mismo partido, pero con una actuación social inmanentemente diferente, porque no estaban dispuestos a correr el riesgo a poner en práctica la misma política en San Sebastián que en Pasaya. Hay otra calle entre Las Arenas, Romo y la zona del Amiaco, que a un lado es Leioa y al otro es Guecho. Y salvo que quieras el enfrentamiento continuo, es posible y necesario llegar a acuerdos para, por ejemplo, establecer un parking disuasorio en un lado. Puede ser en la zona de Leioa, Lamiaco, y que dé servicio a los de Romo. Lo cual, evidentemente, necesitas el concurso de las dos partes y no la disensión que puede ser fácil de nosotros somos los buenos, aquellos son los malos, independientemente de quién es uno y quién es el otro. Siempre es posible jugar con esa noción atávica, básica, del nosotros y el ellos, de un ethos básico, de los que estamos aquí, y todos los demás son el ellos, en una confrontación que puede servir para autoafirmar, para diferenciar, pero atávicamente puede basarse en muchos elementos. Ejemplo práctico: Santander y Torrelavega. Hasta el punto de que en la película Celda 211 me duele especialmente que el personaje de Antonio Resines, originario de Torrelavega, asesina a una mujer del... Hay un guardia, porque quizá hay que decir un pequeño dato de la pincelada de la sinopsis. Hay un guardia que va a entrar en funciones al día siguiente,
Pero para hacerse la idea, en una situación, no sé, como si fuera el método aquel, Stanislavski o todo aquello, decide entrar como preso para ver la cárcel desde dentro. Y hacerse una idea antes de que le cojan la vista y sepan quién es. Para tener una mejor visualización de lo que se cuece dentro. Y le pillan. Porque hay una situación de crisis y le pillan dentro. La mujer, que está esperando la vuelta de su marido de esa primera prueba infiltrado, intenta entrar en la cárcel de Zamora. Resulta curioso porque enlazaría con la cárcel concardataria de Zamora, que durante el franquismo metieron solamente curas. Y en un 85% de los curas que pasaron prisión allí eran vascos. Otra fórmula que podría establecerse en nosotros y en ellos, que tan solo un 15% venía de un territorio no vasco del Estado español. Pues en esa situación, este tarambana de guardia de la prisión, que en el propio elemento de la película es originario de Torrelavega, asesina a una ciudadana de Santander que está embarazada. Para mí es simbólico, muy simbólico. La venganza de Torrelavega respecto a Santander, en tanto en cuanto el propio Resines, hace no tanto, llegó a hacer una pancarta y exponerla públicamente en unas fiestas de Torrelavega de la ciudad de Torrelavega saluda al pueblo de Santander. Para ir a las bajas pasiones. Algo que fue muy mal tomado en Santander, que tiene el título de ciudad, no de pueblo. De ellos que están con la destrucción de Sniace, destrucción de su tejido productivo, que tienen dificultades horribles a la hora de la creación de industrias, de comercio, quieren ponerse por encima de la capital, porque la capital lo es, de Cantabria. La capitalidad es un objeto de polémicas habitualmente y le pasa a San Sebastián, referido a que en la primera mitad del siglo XIX la capital de Guipúzcoa es Tolosa. Hasta que posteriormente lo será San Sebastián, que en principio no estaba destinado a ello. Es una ciudad muy importante, sí, claro. Lo mismo que en Vizcaya, como hay un conversatorio sobre el señor de Vizcaya con Luis de Guezala, la capitalidad no era un concepto que estaba inmanente dentro de la idiosincrasia de los vascos. La idea de la itinerancia, que actualmente Guipúzcoa, y por razones evidentes, sigue manteniendo el tema del pleno itinerante de juntas generales. La sede de la situación, por ejemplo, tenemos Avellaneda en el ámbito de las encartaciones, tenemos Guedrediaga en el ámbito del uranguesado, eso sí, la primacía de la Casa de Juntas de Guernica como un elemento nucleador, un elemento del señor Vizcaya, pero cuando uno sube a la cuarta planta del Museo Etnográfico de Vizcaya, situado al lado de la Plaza Unamuno, uno se puede encontrar la situación de 4 zonas de Vizcaya. Una Vizcaya nuclear, pero había otras Vizcayas fuera de Vizcaya que estaban parte del señorío de Vizcaya. Y por tanto, el elemento integrador deriva de que en principio la cabeza de Vizcaya estuvo en Bermeo, pero como evidentemente la comodidad es algo que es inmanente en los seres humanos, el representante del señor de Vizcaya, que había devengado en colusionar su cargo con el de rey de Castilla, veía que estar en Bilbao era mucho más cómodo. Por tanto, exigió que Bilbao fuera nombrada capital. Hasta el punto de que los de Portugalete, que si bien están cerca de Labra, una zona más cercana a la salida marítima, pues también están cerca de la posibilidad de que elementos extraños, tipo piratas, puedan entrar y saquear la capital de Vizcaya. A diferencia de la entrada con 14 kilómetros por el tema de la barra de arena de Portugalete, la curva de la Orrieta, el ámbito de la Salve, que es donde se sentían a salvo, y por eso se cantaba la salve marinera, debajo de lo que actualmente es el puente, que inicialmente no tenía ese nombre, pero se lo pusieron por la tradición. Por tanto, ahí tenemos el juego de las nomenclaturas. Y había que ir un día al año desde Bilbao a Portugalete para recoger las quejas de la situación de vengada del no haber sido capital de Vizcaya, la ciudad y villa de Portugalete, que cumplió los 700 años en el año 2000,
22, es decir, fue fundada en 1322, 22 años de la Carta Puebla de Bilbao, por el señor López de Haro. Y por tanto, ahí tenemos siempre la posibilidad de tener una situación conflictiva referido a la territorialidad, de yo sobre ti, tú sobre mí, de establecer un marco general en donde el ámbito que se pueda establecer, ya sea encima del conflicto vizcaitarra o guipuzcoarra, el ámbito también de europeo o no europeo, nativo o no nativo, de venidos de fuera o de todavía más afuera, de un elemento que puede incorporar cuantos ingredientes y sacar elementos que estén viejos y meter nuevos en una lucha que puede no tener fin. En una lucha que uno debe de entender si le va a suministrar elementos para ahondar y amasar el conflicto o tratar de detraerlos para que quede silente lo más abajo posible, porque desaparecerlo es imposible. Siempre va a haber comunidades, el yo sobre el otro, siempre va a haber tensiones desde lo comunitario a la hora de afrontar estas situaciones entre, ya sea Vizcaya, Guipúzcoa, también entre Guipúzcoa y Navarra, ¿por qué no decirlo? Algunos dicen que los guipuzcoanos van a robar setas a Navarra y los navarros van a mear las playas de Guipúzcoa. Y por tanto, ahí tienes un potencial de conflicto que no se ha ahondado políticamente, salvo por ejemplo actualmente con el tema de las situaciones de los vertederos referido al tránsito entre Guipúzcoa y Navarra, con dos representantes de gobiernos como el ámbito de Ayerdi, de Giroay, en el ámbito de Navarra, y el gobierno del foral de Guipúzcoa a través del Partido Nacionalista Vasco. Y por tanto, la inmanencia de una situación referida a dos gobiernos con personas de formaciones iguales no significa que no pueda haber un conflicto que pueda sustraerse de una dialéctica territorial entre dos elementos. Como hemos comentado alguna que otra vez, tenemos el caso del trasvase Tajo Segura, referido a que un gobierno del PSOE en Castilla-La Mancha, en Valencia y en Madrid en 1994, Felipe González, José Bono y el señor Joan Lerma, tuvieron un conflicto territorial por el tema de las aguas. Y en 2012, María Dolores de Cospedal, el señor Fabra y el señor Mariano Rajoy, en los mismos territorios desde el ámbito del Partido Popular, tuvieron el mismo conflicto, cada cual defendiendo el elemento territorial y chocando en una posición en la que algunos defendían el elemento propio frente a las otras instituciones, siendo todos ellos del mismo partido, en un caso el PSOE y en otro el Partido Popular. Por tanto, las pulsiones territoriales pueden ser más importantes incluso que Génova o que Ferraz. Y por tanto, ahí tenemos un elemento que resulta importante de considerar a la hora de tener esa situación siempre detrás, siempre de fondo, a la hora de afrontar estos desafíos. Porque el elemento vizcaitarra y guipuzcoarra, mi querido mecenas, podría ejemplificarlo bastante mejor, pero ha habido siempre mucha mitología y la idea de que el guardián de las esencias en el ámbito del nacionalismo vasco es Guipúzcoa y que los vizcaínos son folclóricos, como decíamos hace un par de días, referido al elemento de unos son acomodaticios y son autonomistas, otros son separatistas, independentistas, guardianes de la soberanía auténtica. Es decir, convertir elementos binarios, lo dual, las dos partes, o uno o otro. Esa simplificación siempre suele ser tendente a que alguien ha tenido interés en simplificar en dos elementos concretos. Y esto, evidentemente, hay que sortearlo con inteligencia, porque, evidentemente, no se puede decir que es que los guipuzcoanos son, los vizcaínos son. Evidentemente hay muchas más mezclas. Sí sirve para simplificar y hacer una visión de conjunto mucho más fácil a la hora de presentar la realidad. Pero, evidentemente, no se puede decir que dentro del nacionalismo vasco, dentro del Partido Nacionalista Vasco, los guipuzcoanos, que tienen sus debilidades y sus dificultades en el ámbito partidario, le puedan dar lecciones y viceversa
sino que tiene que haber en cada territorio y en cada municipio y en cada ámbito territorial que corresponda, porque no solamente se puede hablar de dos realidades, con el marco general común de la nación vasca, de los 7 territorios de Euskadi, teniendo en cuenta que la comarcalización es una realidad importante, pero la realidad foral equivale a los territorios históricos, sobre todo teniendo en cuenta la situación de la disposición adicional primera y que cuando se salga del marco general del Estado español, en principio también seguirá siendo importante el elemento de diputación y juntas generales. Y por tanto, el elemento de posible tensión siempre estará allí, pero siempre hay que tener en cuenta hasta qué punto se quiere alimentar la bestia de ese conflicto posible territorial y de traer los elementos para incorporarlos a otros debates mucho más serenos y tranquilos que no sirvan, como decíamos al principio, referido a una dialéctica tipo futbolístico o deportivo, sino a una constructiva referido a solucionar los problemas. Porque si no, entonces igual nos encontramos cualquier día que Eibar y Hermoa se fusionan en una entidad aparte de vizcaínos y guipuzcoanos hartos de unos y de otros y por tanto quieran establecer una tercera vía. Y para evitar eso hay que ser serenos, tranquilos y dejar los chistes de vizcaínos y guipuzcoanos para el rico folclore y no transmutarlos en elementos sociales, culturales, políticos. Hay que ser más sensatos y tratar de estos temas con clarividencia a la hora de afrontar lo que podemos hacer con nuestro país para un desarrollo armónico, tal y como había en principio la distribución entre el ámbito capitalino, entre un Bilbao centrado en el elemento financiero, una Álava destinada a la capitalidad y con elementos administrativos, y una San Sebastián dedicada al turismo y la riqueza cultural, y que también puede establecerse en la unidad del trino en el ámbito de los aeropuertos, Loyu, centrado en el elemento de lo que es pasajeros, Foronda, destinado a mercancías, y por tanto esa mezcla que puede ser complementaria en el ámbito territorial, social, económico. Hay que profundizar en esta vertiente y menos en la disgregadora del ámbito territorial, centrado a veces en el ámbito de vizcaínos y guipuzcoanos, que no se traduce en nada positivo para el país. No sé si he sido claro, y si no, disculpas. Espero que el mecenas esté contento con este vídeo y por tanto le agradezco la oportunidad de haberlo hecho. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bero bat. Beti helpien.